Me dio 21 veces el dengue, allá le dicen malaria, es el paludismo de aquí. No llega uno a conquistarlo, sino dejarse conquistar por sus valores, costumbres, y ya desde ahí, entonces sí, compartir la riqueza del evangelio. Pero no llega uno como colonizador. A los 3 meses de haber llegado dije, ¿qué carajos hago aquí? No entiendo a la gente, no puedo hablar su idioma, no los voy a ayudar, ya me voy. Y fue cuando llegaron los niños de primaria que me dijeron, oye, nosotros te enseñamos, los niños. Y me agarraron de discípulo los niños para aprender idiomas, aprender a escribir palabras. Y yo creo que ellos me salvaron. Lo más difícil, dejar mi familia. Cuando uno se despide de mamá, papá, dices, volveré a verlos, me volverán a ver, estaré vivo, me traerán en una cajita así. Mi nombre es Roberto Villalobos Valencia, tengo 78 cumplidos. Ahorita ando ya en 51 años de sacerdote, de los cuales 25 en Kenia y 25 en la diócesis de Tepic. ¿Desde qué edad entró al seminario? Entré al seminario a los 15 años, acabando la secundaria, y yo tenía una opción por ser médico, me gustaba mucho la medicina y salvar vidas, pues. Joven de iglesia casi no, ni monaguillo, ni nada de eso. Sí hice mi catecismo para la primera comunión, me gustó, pero hasta ahí. Pero ya en la secundaria sí opté por, a los 15 años, ser o médico o sacerdote. Resulta que como médico veo sangre y me desmayo y no aguanto ver ciertas escenas. Y ya en el seminario, ahí fue donde descubrí radical que cuando veo sangre en ciertas escenas, me desmayo, me enfrío, ¿verdad? Nací aquí en Tepic, Nayarit. Nací en la parroquia del Carmen, lo que hoy se llama el convento de las Clarisas, por Lavasolo. Ahí nací, mis papás rentaban esa casa, era un caserón viejo con huerta. Y ahí nacimos mi hermana y yo, soy cuate. Ah, son cuates. ¿Todavía vive su hermana? Sí, por aquí anda. Aquí vive en Tepic. ¿Cuántos hermanos son en total? Somos 7 por todos, 2 hombres y 5 mujeres. ¿Todos viven? Todos, gracias a Dios. ¿Todos viven? Gracias a Dios. ¿Y el más grande? La más grande está en Colima, 86 años, luego mi hermano médico militar, luego otra hermana con la que vivo ahorita aquí en Tepic, luego mi cuata y luego 2 más que viven, una en Estados Unidos y otra en Canadá. Hablando de sus papás, ¿cómo era su relación con sus papás, con su mamá y su papá? Muy buena, pero muy diferente. Con mi mamá fue, pues, ella era católica, entonces siempre todo lo de la religión nos llegó por mi mamá. Más aún se casó con mi papá bajo esa condición de matrimonio de disparidad de culto. Ah, ok. Mi papá no era católico, él decía que era masón, y mi mamá dijo, no, yo soy católica y me quiero casar y que mis hijos sean bautizados. Y ahí crecí yo con mi mamá, muy cercano, una mujer admirable, luchadora, muy aterrizada en sus decisiones, muy trabajadora. Y mi papá, puro trabajo de gobierno, siempre trabajó en gobierno. Él era licenciado en Derecho en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Y estando en Colima, como juez, visitó Comala, donde nació mi mamá, y ahí conoció a mi mamá. Buen padre, yo creo que más católico que muchos católicos, porque ayudaba mucho a gente pobre por su vocación de licenciado. Ah, ok, de servicio, ¿no? De servicio, cómo explotaban a gente pobre de las orillas por quitarles el terreno, y él intervenía con amigos para defenderlos. ¿Sus papás se opusieron a que usted decidiera entrar al seminario? No, mi mamá brincó de gusto. Mi mamá siempre es católica. Y mi papá, admirablemente, cuando le dije me voy al seminario a los 15 años, Dios te bendiga. Me dio su bendición y nunca se opuso, siempre me apoyó. Cuando fui ordenado sacerdote y me dieron el permiso de salir a Kenia, el señor obispo Adolfo Suárez Rivera, le dije, papá, pues ya me voy a África, voy a colaborar allá. Agarraron un crucifijo, él y mi mamá. Dios te bendiga. Nunca se opuso. Y lo más curioso es que él me consiguió mis 3 padrinos, bautismo, confirmación y primera comunión. Él los consiguió para mí, que eran sacerdotes.
El padre Mejía, el padre Ricardo Lepe y el padre Manuel González. Fue en el seminario. ¿Cuándo fue cuando usted siente la necesidad de decir, yo quiero irme de misiones, quiero estar en otro país? Estando en el seminario, Monseñor González, Manuel González, que era rector de catedral, era el rector del seminario, aquí en el Tecolote, donde está hoy la curia. Y Monseñor González nos decía constantemente, niños, la obra misionera. Y él tenía en el seminario la obra que se llama Opus Missionum, la obra misionera. Machacaba, todo, háganlo por las misiones. Y orar mucho por las misiones. Y eso yo creo que hizo mella en mí. Se llevaba ahí la revista de Esquila Misional, es la de los combonianos, Sí. que es un instituto misionero Sí. propio de África. Y me gustó, leía yo artículos. Después ya empecé a leer la de Almas, que es la de Misioneros de Guadalupe. Por ahí entró pues, la inquietud, pero desde el seminario. Estando ahí en el seminario de los Misioneros de Guadalupe, Sí. encontré a un sacerdote misionero de Guadalupe que trabajaba en África, Sí. padre Merenciano, y él me dijo, ¿qué haces aquí? Andas nomás haciendo zanja. Y ya le dije, no, pues vengo a ver quién me patrocina. No, pues ven. Me enseñó un contrato para misioneros, Sí. sacerdotes diocesanos asociados a Misioneros de Guadalupe. Órale. Y ya con ese contrato me gustó, lo leí, lo firmé, luego lo firmó el superior de los Misioneros de Guadalupe, ya nada más faltaba que lo firmara el señor obispo de Tepic. Sí. Aceptó, lo firmó y ya. Pero así de sencillo fue cómo conseguí quien me patrocinara a los Misioneros de Guadalupe. Y fueron tan nobles, amables, conmigo que me repetí 5 años, y hasta que cumplí los 25 y me trataron como uno más del grupo de los misioneros. ¿Qué año era cuando usted se va para allá? En el 76. 76. Le 70. dijeron, hay un lugar, ahí está Kenia, o usted lo escogió. No, yo escogí África, en África. general. No sabía qué tenían en África los Misioneros de Guadalupe. Después supe que tenían misioneros en Kenia y en Angola. Y ya les dije, no, yo quiero ir a África. Y tenían ellos más necesidad de mandar misioneros a Kenia. Ajá. Entonces me dijeron inmediatamente, ¿sabes inglés? Pues no, muy poquito. Y realmente sabía poquito. Me dieron el boleto para tomar el avión México-Nairobi, en la Ciudad de México. Y me fui a Kenia en agosto. Llegué allá a principios de fines de agosto, El 76. septiembre del 76. Y ¿Qué ahí empezó todo. ¿Qué llevaba? ¿Una maletita? No, un buen beliz y un maleta, sí. Sí, pero chiquita, grande, lo normal, No, lo no, básico. no. Yo creo que un beliz ordinario de este tamaño y una maleta. Iba ligero de equipaje. Cuando iba de camino y cuando iba a aterrizar, ¿qué pasaba por su mente? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué sensaciones tenía? Yo lo único que me acuerdo es que cuando salía el avión decía el Padre Nuestro con todo el alma y cuando bajaba también. Eran mis dos palancas, ¿verdad? Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y ya, ver, observar aquel mundo nuevo que se abría, panorama totalmente nuevo a mis ojos, de cómo viven aquellas personas, extrañado por el sonido de sus idiomas tan diferentes. Entonces llego ahí y me dicen, te vamos a mandar a los ITESO, ahí hace falta. Y empieza todo ese recorrido de ir hacia esa tribu. A los 2 días de llegar a Kenia, me entrevistaron, el superior de los misioneros con el obispo de esa diócesis, Sí. se llama Kakamega, y me dijo, Roberto, bienvenido, todo en inglés. Bienvenido, vas a ir a mi tribu, él era de esa tribu. Órale. Vas a ir a mi tribu con los ITESOS, está en la frontera de Kenia con Uganda. Tienes 6 meses para aprender el idioma. El obispo me dijo eso, o sea, como diciendo, si quieres trabajar, 6 meses para aprender el idioma. Escuché eso, llego a la tribu y no hay libros, no hay nada de escuelas de idiomas. Entonces los niños me vieron tan lento que me agarraron y me dijeron, Padre Roberto, ¿por qué tan triste? No, pues el idioma de ustedes no le hallo. Siéntate, ya me daban vocabulario los niños. Okay. Me dieron como 2000 palabras de vocabulario y luego en inglés nos comunicábamos. Ellos hablan inglés, yo poquito, pero hablaba. Y ya con el inglés pude entrar poco a poco a conocer el idioma de ellos con los niños, especialmente alrededor de los hormigueros, porque ellos en los hormigueros empezaban a cazar hormigas, cazar con Z, atraparlas.
Sí. ponerlas en hojas de plátano, un tambache de hormigas, aquí le llaman chicatanas. Y esa era la comida fuerte del día para los papás, abuelos y hermanas de los niños. Todo eso lo hacen los niños, varones. Y las juntan pensando en llevarla a la aldea. Sí comen ellos, pero Es más para compartir. piensan en compartir con sus papás, abuelos y hermanas que están en la aldea. Y Teso es la tribu. La tribu. Y el idioma, ellos a las lenguas le ponen femenino, ateso, Ateso. a los idiomas. Entonces yo oía a ellos, por ejemplo, me decían house en inglés, y luego étogo. Y yo ya apuntaba en mi libreta house en inglés y étogo. Y al ver étogo yo pintaba una casa para grabar más. Y de esa manera me fueron dando más de 2000 palabras, verbos, para ir armando todo el idioma, ¿verdad? Ya a los 2 años ya podía yo entender poquito. 2 años. A los 7 años llegó el obispo ahí a confirmar en la parroquia donde yo estaba y me dijo, oye, tú ya hablas bien el idioma, eres hijo de la tribu. Fue como un decir, te aceptamos. Por ejemplo, la misa de ellos empieza así, Coquiror, Capapa, Calocococu, Caloquemoyo, Locagayo. Mucha ca, Keki, Cocu. Coquiror, Capapa, Calocococu, Caloquemoyo, Locagayo. Y ahí va uno armando frases, palabras. Ya después, como me dieron muchos anécdotas, pude entender hasta trabalenguas de ellos, fábulas que tienen ellos. Sí. Ya de grabarlas en aquellas computadoras de cassette, Sí. me ponía a oír y a memorizar. Y sí, me sirvió mucho la paciencia de los niños y de las ancianas del pueblo para darme palabras, historias, leyendas. Créemelo, comen una vez al día. En la mañana se van descalzos a la escuela, a las 8 o 9 hay un descanso pequeño, luego ya a mediodía hay un descanso para lo que llaman lonche. Y en esa hora pues los niños no llevan dinero, empiezan a buscar árboles de guayaba o mangos y a cortar guayabitas para matar el hambre. Guayabas verdes o mangos con el hueso blanco verdes, medio comen. Los niños ricos de la aldea llevaban, ponle 5 pesos, allá le llaman chelines, 5 chelines, y con 5 chelines compraban un pedacito de caña de azúcar. Ajá. Y era su lonche, más o menos. O compraban 5 corcholatas de tapadera de refresco, sí, de maíz y frijol cocido al mismo tiempo. Maíz y frijol cocido juntos. Ah, okay. Le llaman ñoyo. Eso lo compraban 5 chocolatas, les llenaban su manita al niño y era su lonche de mediodía. Y eran los ricos. Para los ricos. Pues. Los pobres a buscar frutos, ¿verdad? Sí. O guayabas o mangos. Ya en la tarde los niños regresan a casa al filo de las 5, 5 y media, los despachan y al llegar a su casa la mamá ya les va preparando la comida fuerte del día, que es en la noche, entre 6 y 7 de la noche. Y básicamente es al agua hirviendo, le echan harina de maíz, esa harina se hace atole, se hace engrudo, se hace más dura hasta que está bien rendida, cocida. Y ya se la comen a pellizcos con la mano derecha. Con la mano derecha. Y la mano izquierda la usan para todo lo que la mamá les prepara de hierbas verdes cocidas con sal. Si hay jitomates, pues un jitomate. Y ya, maíz y verduras, y hierbas. Es un mundo de sobrevivir con lo poco que tienen, pero disfrutarlo. Y juegan. La sonrisa es un don maravilloso de los niños, ¿verdad? La sonrisa. Siempre andan contentos. Cuando usted llega ahí no hay energía eléctrica, ¿verdad? Todavía no había. ¿Cuántos años duró así sin energía eléctrica? Híjole, yo creo que depende del lugar, pero ahí en la tribu yo creo que unos 4 o 5 años sin energía. Y ya cuando me cambiaban de tribu, pues hubo una tribu al final que tampoco tenía energía y usábamos cachimbas de petróleo, sí, que conocemos aquí. Sí, siempre me tocó vivir en lugares donde estaba la sombra, la temperatura unos 35 grados a la sombra. O sea, cuando uno salía al sol sentías el calor ardiente. Siempre trataba yo de usar camisas largas y sombrero, este tipo, ¿eh? Pero mucho calor, mucha sequedad y tierra pues muy árida.
Lo más maravilloso es que cuando llovía, en una semana, si llovía poquito, en una semana todo se ponía de verde. Y en 2 semanas lo verde se transformaba en amarillo de flores, el desierto. Florecía el desierto con poquita agua, pero abajo hay semillas, siempre hay semillas por ahí. Principalmente llega uno a dejarnos evangelizar por sus valores, como dice Evangelii Nunciandi del Papa Paulo VI. Dice, el evangelizador debe dejarse evangelizar por la cultura donde va, absorber los valores de ese lugar y ya de sus valores inyectar la noticia del Evangelio. O sea, no ser como muy impositivo. No llega uno a conquistarlos, sino dejarse conquistar por sus valores, compenetrar por sus costumbres y ya desde ahí, entonces sí, compartir la riqueza del Evangelio. Pero no llega uno como colonizador, más bien aprender de ellos, por ejemplo, la manera de hablar con adivinanzas, con dichos de ellos, el Evangelio llegaba más fácilmente. Hubo gente que mostró mucha aceptación porque llegamos a ofrecerles también sistemas de apoyo en medicina, hospitales, escuelas, caminos, y ayudar a sus enfermos, a llevarlos al hospital más próximo. Pero hubo gente que no quería nada de nuestra religión porque pues, ellos tienen sus tradiciones ancestrales. Hay muchas enfermedades también, padre. Usted se enfermó muchas veces, ¿no? Sí, me dio 21 veces el dengue. Allá le dicen malaria. Es el paludismo de aquí, paludismo. Son temperaturas muy altas de 40 grados y donde el huevecito que te inyecta el mosquito, pues ya se incuba a los 10 días. Cuando truena esa hueva, invade la sangre y inmediatamente el cuerpo te avisa con temperatura muy alta, 40 grados yo creo. Come uno, hay náuseas, se deshidrata uno. ¿Usted llegó un momento que sintió que iba a morir? Sí, con el dengue. Sentí, es que me llegaba la temperatura y inmediatamente ya dejas de comer, el agua no te cae bien, se va deshidratando uno. Y hubo una vez que sí me internaron 5 días en un hospital porque ya me veía en la orilla, ¿verdad? Hasta llamé a un padre para confesarme y dije, hasta aquí llegué. Un padre de Uganda me confesó esa vez. Dios providente siempre se cruzó en mi camino. Siempre alguien me levantaba, alguien me llevaba de inmediato a algún hospital. Sí se asusta uno, pero pues no sabe uno. La providencia siempre nos asistía ahí. Pero sí hubo momentos en los que a los 3 meses de haber llegado dije, ¿qué carajos hago aquí? No entiendo a la gente, no puedo hablar su idioma, no los voy a ayudar, ya me voy. Y fue cuando llegaron los niños de primaria que me dijeron, oye, ven, vamos a cazar hormigas. No, el idioma, nosotros te enseñamos, los niños. Y me agarraron de discípulo los niños para aprender idiomas, aprender a escribir palabras. Y yo creo que ellos me salvaron. Un día domingo terminamos las 3 misas de la mañana. Básicamente en la mañana visitábamos las aldeas para celebrar la misa dominical. Celebramos las 3 misas que nos tocaba a los diferentes sacerdotes, ir a diferentes lugares. Cuando regresé allá le llaman safari, es un viaje. De los safaris comí con los padres y ya me bañé, me puse a descansar al filo de las 3 de la tarde en mi cuarto y llegan 2 catequistas, uno se llama Carlos y el otro no me acuerdo. Y me dice Carlos, padre, lo busca un señor allá en las montañas. Sí, quiere verlo lo más pronto posible. No, pues espérame, deja ponerme guaraches. Me puse guaraches mexicanos que andan solos y ya de Colima. Sí. Me los puse y vámonos. Caminamos 1 hora, empezó a llover en la montaña, nos metimos en una cueva, me dormí del cansancio y luego ya se calmó la lluvia, me despertaron, vámonos padre, y otra hora caminamos hasta una cañada donde estaba un hombre solo, barba blanca, pelo blanco, anciano, vivía solo. No era casa, era una covacha de ramas recargadas en otro árbol y ahí vivía aquel hombre, quería bautizarse. Y ya, los catequistas me llevaron hasta ese lugar, platiqué con el señor y le digo, soy el padre de aquí de Amucura, de la parroquia, ¿qué se te ofrece? Y ya el hombre aquel me dijo, quiero bautizarme. ¿Sí? ¿Qué sabes tú de la
fe católica, ¿qué sabes? Y empieza a rezar el Padre Nuestro en su idioma y dijo, Papa Cosí, con unos ojos así de brillo, Papa Cosí lo yei kokuyu, ekirori con kituroi, ayakuno tun kobu nuisit, y yo, ikote akuapin kuape kokuyu. Es el Padre Nuestro en su idioma. Lo vi y sentí de veras el hambre de ser hijo de Dios. Y le dije, sí te bautizo, ¿qué nombre quieres? Pero así todo fluido. ¿Qué nombre quieres? Ya era tarde. Me quiero llamar Mateo. ¿Por qué Mateo? No sé. Simplemente me dijo, quiero llamarme Mateo. Seguramente esos catequistas le habían enseñado al Padre Nuestro y algo historia del Evangelio. El Evangelio, bro. Quiero llamarme Mateo. Acababa de llover, agarré tantita agua de ahí. Los dos catequistas fueron sus padrinos, Carlos y el otro señor. Sí. Y ya lo bauticé. Mateo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya quedó bautizado, hijo de Dios. Y ya me despedí. Y cuando iba bajando hacia la parroquia, pues, son de la montaña, los catequistas me acompañaron un pedacito, como una media hora, para que no me perdiera. Ya después les dije, no, aquí déjenme, yo ya conozco el camino, puedo llegar a la parroquia. Me despedí de ellos domingo tarde en la tarde. A los 2 días, el martes, llegan otra vez los catequistas a la parroquia y me dicen, Padre Roberto, ¿se acuerda de Mateo que bautizó el domingo? Sí, sí me acuerdo. Pues fíjese que cuando usted iba bajando rumbo a la parroquia murió. O sea que aquel hombre murió como hijo de Dios, nada más esperaba el bautismo. Providencia de Dios, ¿verdad? Pura agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue un bautismo muy bonito y nunca se me olvida porque yo digo, hay un amigo que tengo en el cielo que se llama Mateo. Y eso es muy grande, ¿verdad? Amén. Una bendición muy grande, como tenemos muchos más amigos, ¿verdad? Amén. Sí. Yo le quiero preguntar, para usted, ¿qué representa las tribus donde estuvo allá en África? ¿Qué representa? Hoy que se imagina lejísimos África, ¿qué piensa de ellos? Creo que es un espacio, una parcela que Dios nos ofrece para llevar la buena noticia del Evangelio. Pero yo creo que Dios siembra muchos valores en todas las parcelas del mundo. En todas las religiones hay la semilla de Dios, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la religión, dice, todo hombre es capaz de Dios, todo hombre tiene la oportunidad de dejarse encontrar y descubrir a Dios. Eso es maravilloso. Entonces, cuando uno piensa en África, yo creo que allá también descubrimos muchas semillas del Evangelio en aquellos pueblos. Los valores de la cultura, la hospitalidad, el compartir lo poco que tienen, son grandes valores. El aprecio a la vida, eso de el niño llamado animal, es cuidar la vida, no abortarla, sino cuidarla y defenderla para que ese niño crezca, siga creciendo, ¿verdad? Hay mucha unidad de las tribus. Son grandes valores. Cada tribu tiene su unidad propia, pero hay rivalidad entre las diferentes tribus, sobre todo en tiempos de política. ¿Algún momento estuvo de frente con algún animal salvaje, así, o algo que corriera riesgo su vida? Sí, Padre? sí, seguido. De hecho, me tocó vivir en varios parques nacionales donde había leonas. Leones no vi, leonas sí, leonas hembras. Son más salvajes, ¿no? Sí, son las que cazan. El león, el macho león, él espera que las leonas hagan el trabajo. Son muy ágiles, pero las leonas son las más peligrosas. Sí me tocó ver leonas, pero más miedo me da ahorita hablar de las víboras. Okay. La mamba negra, que es muy veloz y muy venenosa. Les tengo pavor. Sí. Y sí vi varias veces, yo creo que 3, la mamba negra. Es como de 2 metros, muy ágil, muy veloz, muy peligrosa. Y luego me tocó ver elefantes de veras, casi 2 toneladas en el camino. Una vez una elefanta no me dejó pasar y yo la respeto porque voltean un carro. La vi varias veces con una mamba negra que yo iba en moto y entré en un caminito chiquito, yo creo que de 1,5 metros. Entro ahí en mi moto y al entrar yo sale una mamba negra
hacia mí. Ya no pude yo ni acelerar, ni retroceder, me paralicé. Y nomás, Dios mío, Virgencita de Guadalupe, y sigo avanzando en la moto por inercia. Y la víbora aquella, el mamba negra, es negra porque el hocico, el paladar es negro. Ellas son atigradas. Se viene hacia mí, y ya con el rabo del ojo, cuando llega a esta distancia mía, se levanta. Y la veo de reojo, haz de cuenta que quepo yo adentro de su hocico, porque se destraba el hocico, y nada más la vi de reojo y dije, Dios mío, inmediatamente eso que me preguntas, la sensación de muerte, un sudor frío en la espalda, acá, un sudor frío, y dije, hasta aquí llegué. Dios mío, y la moto siguió, y la víbora parada, se quedó así, yo la vi por el espejo retrovisor, se quedó quieta, y yo seguí, me salvé. Pero Dios está en todo, Dios está en todo. Cuando estuve en Nairobi, porque ya se me venció los primeros 10 años, ya me tocaba regresar, me habló el rector del seminario en ese tiempo, Carlos Aguiar Retes, era rector del seminario, me habló y me dijo, Roberto, necesitamos que nos ayudes en el seminario. Y ya, decidí volver a la diócesis a ayudar en el seminario. Aquí estuvo después de ese retorno. Sí. ¿Cuántos años? 16 años. 16 años en diferentes puestos del seminario. Okay. De rector nunca, hasta mucho después. Y de esa manera pude ya colaborar aquí en la diócesis 10 años. Duro 16 en el seminario. Me da permiso de volver don Alfonso Robles Cota y ya duro otros 10 años, fueron 10 y luego 15. En el 96 regresa a África. En el 96, sí. Exactamente. Regreso a África, a otra tribu, y ahí es donde ya aprendí Swahili, que es la lengua nacional de casi 40 millones de habitantes de África. Es la lengua más hablada en África. ¿Dejó muchos amigos allá? ¿Misioneros, sí. Habitantes? No, sí, dejé misioneros de Holanda sobre todo, algunos de Alemania, otros de Irlanda. Había varios maestros perfectos que hablaban los idiomas de allá. Y de Colombia, misioneros de Yerumal, son de Colombia, y mexicanos que andan por allá, religiosas también, de diferentes congregaciones. Sí, dejé varios amigos. Y los misioneros de Guadalupe, mis respetos, muy amables siempre. Al final me dijeron, pues ya quédate con nosotros, ya. Les dije, no, quiero ir a mi diócesis. Sí. 25 años África, 25 años la diócesis. Lo más difícil, dejar mi familia. Eso me Cuando uno se despide de mamá, papá, dices, volveré a verlos, me volverán a ver, estaré vivo, me traerán en una cajita así. No sabe uno, pero la providencia hace maravillas. Cuando regresó, ¿volvió a ver a su familia? Sí. Ya me quedé aquí, fue cuando Carlos Aguiar me llamó al seminario, y fue cuando murió mi mamá, en el 79, y en el 95 mi papá. Entonces, muriendo mi papá, dije, me voy otra vez, pero sí los vi. Padre, obviamente, de todo lo que me platica, ya para terminar, pues no se arrepiente, ¿no? Me imagino que su vida la ha vivido de la mejor manera. Yo pienso que si tiene la oportunidad lo volvería a hacer. Doy gracias por la experiencia. Fue difícil, pero muy rica para mi persona dentro del campo de la fe, de ser humano de este mundo, y comprender los grandes valores tanto de nuestra religión, de nuestro pueblo mexicano muy misionero, y de aquellos pueblos que también tienen perlas preciosas de sus valores, como la hospitalidad, el compartir, el aprecio a la vida. Todo eso es maravilloso. Son semillas del Evangelio dispersas en todas las tribus del mundo, donde quiera. No me arrepiento y doy gracias a Dios por la generosidad de mis obispos, de mi familia y de esta diócesis, que siempre estuvo apoyándome y pidiendo por el Padre Roberto, allá en África. Sí, seguir trabajando mientras Dios me dé fuerzas, seguir colaborando en la diócesis de Tepic. Ya mi paso es más lento, pero puedo seguir colaborando. Ahorita estoy en la Cruz de Zacate con el Padre Jaime Casillas. A veces vengo aquí a San Isidro con el Padre Cristian, y donde me invitan. Hoy en la mañana celebré allá en Goretti, a las 7 de la mañana.
y ayudo donde pueda, pero me enriquece el poder estar también con mis compañeros sacerdotes de aquí de la diócesis, donde hay muchos valores, y las familias de este pueblo mexicano. En este momento quiero agradecer a través de este medio de comunicación, en esta plática con Adonai Roberto. Sí, también. Adonai, arriba los Robertos. Adonai, pues quiero agradecer a todas las parroquias que me han brindado su amistad, su riqueza en la fe, en la esperanza y en la humanidad de compartir nuestras vidas. La parroquia de Ixtlán del Río, la Santa María del Oro, donde está el Seminario Mayor. Estuve muy al principio en las juntas cerca de Vallarta, y después en Ixtlán, Talpa de Allende, 3 años al final. Y todo esto también me ha enriquecido mucho con nuestro pueblo de la diócesis de Tepic. Quiero agradecer a todos su colaboración, su oración, su testimonio, que ha sido maravilloso y inspirador para mí en toda mi vida sacerdotal y misionera. Muchas gracias a toda la diócesis de Tepic, religiosas, sacerdotes, seminaristas, familias que me han brindado esa gran oportunidad de sentirme pues colaborador de la obra misionera Ad Gentes en África. Que Dios los bendiga y muchas gracias por todo su tiempo, su cariño y su oración. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, pues como pudieron ver, híjole, si ustedes pudieran leer un poco este libro o escuchar tantas experiencias, no, creo que 10 horas serían poco. Ojalá que este mensaje pueda llegar a quien tenga que llegar, y gracias por su compartir, Padre. Seguramente buscaremos otra oportunidad para hablar de más testimonios de la necesidad, ¿no? Dentro de 10 años, claro. Dentro de 10 años ya. No te creas. Muchas gracias, Adonai. Gracias. Gracias a tu equipo también.